Bueno, hola, buenas tardes. Ahora estamos iniciando la última unidad del programa de la asignatura, que es la unidad 5, y la vamos a iniciar con una introducción a la epidemiología de riesgo. Esta introducción a la epidemiología de riesgo la vamos a trabajar desde Almeida Filho, un autor brasilero, ¿sí? El enfoque de riesgo en epidemiología, ¿sí? Eh, Tiene como objeto de estudio de la epidemiología el riesgo y sus determinantes, ¿sí? El concepto de riesgo es que el riesgo es el correspondiente epidemiológico del concepto matemático de probabilidad. O sea, podemos definir riesgo como la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, agravio, muerte o condición relacionada a la salud, incluyendo cura, recuperación o mejora, en una población o grupo durante un periodo de tiempo determinado. Eh, En epidemiología tenemos que pensar que hay indicadores de riesgo, y un indicador de riesgo puede ser definido en términos de número de personas afectadas por una determinada enfermedad o fallecidas a consecuencias de esta. No cualquier proporción puede indicar una estimación de riesgo. La definición epidemiológica de riesgo tiene tres elementos que la componen, ¿sí? Estos tres elementos que la componen son, primero, la ocurrencia de casos de muerte, enfermedad, salud, ¿sí? Esto se consigna en una fórmula en lo que sería el numerador, ¿sí? Y la segunda es la base de referencia poblacional en el denominador, ¿sí? Y el tercer elemento es la base de referencia temporal, el periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, para la epidemiología, ¿qué es una población en epidemiología? Una población en epidemiología es un conjunto o una serie homogénea de elementos formados por miembros de una misma clase. Tales elementos son seres humanos capaces de enfermar o sufrir algún problema de salud. Una población puede ser representada en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, abrimos paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, cerramos paréntesis, eso es igual a la población, ¿sí? En epidemiología. El factor de riesgo en epidemiología, ¿sí? Tiene como objeto la relación entre el subconjunto de enfermos y el conjunto de la población a la cual pertenece, incluyendo los determinantes de esta relación, ¿sí? El factor de riesgo puede ser definido como el atributo de un grupo de la población que presenta mayor incidencia de una enfermedad o agravio a la salud en comparación con otros grupos, definidos por la ausencia o menor exposición a tal característica. En relación a los factores de protección en epidemiología, un factor de protección es el atributo de un grupo con menor incidencia de un determinado trastorno en relación a otros grupos definidos por ausencia o baja dosis de tal factor, ¿sí? Los factores de pronóstico son variables predictivas, ¿sí? Relacionadas al curso clínico de ciertas patologías. Los marcadores de riesgo en epidemiología, ¿sí? Es cuando se trata de atributos inevitables, ya dados, cuyos efectos sobre la salud, por lo tanto, se encuentran al margen de cualquier acción preventiva. Sexo y grupo étnico, por ejemplo, son marcadores de riesgo para las enfermedades coronarias. Edad y ascendencia familiar para el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿sí? Ahora, un grupo de riesgo en epidemiología puede ser definido como un grupo poblacional expuesto a un determinado factor de riesgo o identificado por un marcador de riesgo, ¿sí? Los indicadores epidemiológicos se expresan, o mejor dicho, expresan la relación entre el subconjunto de enfermos u óbitos por una determinada enfermedad o sujetos portadores de una condición relacionada a la salud y el conjunto de miembros de la población, ¿sí? La morbilidad se refiere siempre a una población predefinida. Por ejemplo, el conjunto de sujetos expuestos, capaces de contraer una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. Esto en una fórmula matemática se expresa de la siguiente manera. La morbilidad es igual al número de casos, numerador, sobre la población, denominador, por 10 a la n, que es una convención, ¿sí?
Ahora, la morbilidad, los indicadores más utilizados para medir el riesgo de un determinado problema de salud o para describir la situación de morbilidad en una comunidad son las medidas de prevalencia e incidencia, ¿sí? En donde la prevalencia describe la fuerza con que subsisten las enfermedades en los grupos humanos y se expresa de la siguiente manera. La prevalencia es igual al número de casos conocidos, numerador, ¿sí? Sobre la población, denominador, por 10 a la n. ¿Sí? Y la incidencia es la incidencia de enfermedades en una población. P, digamos, significa la ocurrencia de casos nuevos relacionados a la unidad de intervalo de tiempo, día, semana, mes o año. Entonces la incidencia se va a expresar en que la incidencia es igual al número de casos nuevos, numerador, ¿sí? Sobre el número de personas expuestas al riesgo de adquirir la enfermedad, denominador, por 10 a la n. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son, digamos, los principales conceptos, por decirlo así, introductorios a lo que es la epidemiología de riesgo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otra propuesta de epidemiología, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.